Richard García se prepara. Tiro libre penal para el conjunto de Guaraní. El primer penalero toma mucha distancia para autorizar el árbitro Quiñones. Va García de derecha para rematar. Autoriza, se mueve. Va García, tiró. Gol de Guaraní. Buen remate del Chilo García. Inatajable para Costa. Sí se patea penales. Está diciendo remate fuerte arriba. Nada que hacer para Costa. Y aseguró nomás el penal, el primer penal fuerte al medio, inatajable para el arquero. Sí, buena ejecución, Diógenes, del Chilo García para poner el primero del partido. Va el primer penalero. ¿Quién va, Higinio? Vamos a ver el 18, creo que es. Hugo Ayala. Hugo Ayala de derecha para rematar. Toma mucha distancia también para el equipo del 15 de mayo. Salta y salta el arquero de Guaraní. Va Hugo Ayala. Va a autorizar Aldo Quiñones. Ayala para rematar. Va Hugo. Tiró. Gol. Suspenso. Gol del 15 de mayo. Suspenso. Lo toca, casi lo atenaza Elio Martínez y se le escapa y empata al 15 de mayo. Sí, señor, suspenso en el segundo penal, el primero para el 15 de mayo. Casi le atajó Elio Martínez, pero está emparejado por el momento los penales. Empate, Diógenes, en la tanda de penales por ahora. Como decían, muy suspenso el gol para 15 de Mayoipoa. ¿Quién va, Higinio, en Guaraní? Segundo penalero. Sí, vamos a ver, porque está de espalda, no podemos ver la numeración de la camiseta. El segundo penal para Guaraní, ya confirmamos al jugador. Toma distancia el jugador de Guaraní. No podemos ver la numeración. Autoriza Aldo Quiñones. Segundo penalero, tiró. Gol. Gol de Guaraní. Bien ejecutado, la costó a Costa y le pone el palo derecho. Bien ejecutado el penal, 2-1 Guaraní. Por ahora mucha efectividad del Guaraní, el segundo penal colocado al palo izquierdo del arquero Juan Acosta. 2-1 Guaraní. Buen remate, Diógenes, del jugador de Guaraní para poner en ventaja a su equipo, a Guaraní de la Colmena. Redes. Señoras y señores. Va el 13. Ávalo. No, Medina. Medina, atención, Medina. Se prepara de derecha. Para 15, tiró, colocado, gol. Gol del 15 de mayo. Remate colocado de Víctor Medina. Empata la serie nuevamente. Sí, empata la serie. Víctor Medina, que justamente es oriundo de la Colmena. Igualdad, 2-2 se pone los penales, bien ejecutado el palo izquierdo del arquero Elio Martínez, 2-2. Medina, el goleador del campeonato, pone la paridad aquí en la tanda de los penales. Víctor Medina. Va el 7, Ortiz. Ortiz para Guaraní. Alexi Ortiz. Con casaca 7, atención. Tercer penalero para Guaraní. Va a rematar de derecha nuevamente. Autoriza Aldo Quiñones. Ahora de zurda, prefiere rematar. Va Ortiz, tiró, colocado el arquero. El arquero quiso hacer el gol como Cecilio. Quiso hacer el gol como lo de Abreu, pero no le salió. Increíble lo que hizo el jugador de Guaraní. Le quiso picar. Sí, señor, increíble lo que hizo el jugador de Palenca, quiso hacerlo, pero estaba atento Juan Acosta, el 16. Ortiz hizo la palenca, pero no le salió. Cómo desperdicia Ortiz esta tanda de la ejecución de los penales. Vamos a ver si aprovecha el conjunto de 15 de mayo y Boa. Va Duarte con la 16 para 15 de mayo, de zurda para rematar. Va Duarte, tiró. Gol, gol del 15. Bien ejecutado Duarte, asegurando el penal, fuerte, cruzado, nada que hacer para Helio y pasa al frente Guaraní, dio el 15 de mayo. Y no desaprovecha el conjunto del 15 de mayo, remate el palo izquierdo fuerte y se pone en ventaja. Remate certero al techo del arco Diógenes, 15 de mayo y Boa, arriba en la tanda de los penales. Y va el jugador Andrés Mosqueda.
La figura para mí del partido. Sí, la figura, gran partido del colombiano Mosqueda que corrió muchísimo y el encargado, cuidado, si malogra, chao. Mosqueda coloca la pelota, tiene que igualar de vuelta, tiene que marcar Mosqueda, toma mucha distancia, el jugador de Guaraní, atento el arquero, Acosta, va Mosqueda, toma su tiempo, ya autorizó el árbitro. Vamos, queda de derecha, tiró, colocado, gol de Guaraní. Bien ejecutado, miró, la acostó nuevamente a Acosta, le puso en el caño izquierdo, gol y lo empata, pero con un penal menos el equipo de Guaraní La Colmena. Y Andrés Mosqueda, remate abajo para el palo derecho. Esta vez no se equivoca y es gol para Guaraní. Mosqueda, el mejor jugador para mí del compromiso en filas del Guaraní, convierte para Guaraní de La Colmena. El 11, Ovaldo Romero. Ovaldo Romero para 15 de mayo, toma mucha distancia, cuarto penalero en el equipo del 15 de mayo. Autoriza el árbitro. Va Romero de zurda para rematar nuevamente. El 17 es Ábalos. Va Ábalos, tiró. Gol. Gol del 15. Gol del 15, tomó mucha distancia, les colocó totalmente al portero del Guaraní La Colmena y ahora sí malogra el jugador de Guaraní, chao. Se va a Redes. Sí, señor, no desaprovecha ningún penal el conjunto de 15 de mayo y Poá, y si este malogra, 15 de mayo es campeón. Y se prepara Manuel Barrios también. Infalible por ahora los jugadores de 15 de mayo y Poá, Diógenes, en la tanda de los penales. Va Redes. Quinto penalero tiene que marcar. Si lo ataja, tira fuera, campeón será 15 de mayo y Poá. Va Alan Redes. De derecha para rematar. Atento el arquero Juan Acosta. Toma su tiempo también del portero. Va Redes. Va Alan de derecha. Tiró. Va afuera. Gol. Gol, parecía fuera. No, en el ángulo nada que hacer. Golazo de Redes y ahora se tiene que lucir. Helio Martínez convierta a Fabio Mendieta, el 15 campeón. Golazo al techo del arco, imposible para Juan Acosta, pero ahora le toca a Mendieta. Si Mendieta logra meter, 15 de mayo será campeón. Golazo al techo del arco, Diógenes, nada para que hacer para el portero de Guaraní. Vamos a ver si Mendieta convierte. Esto ya sería campeón 15 de mayo y Poá. Fabio para el campeón. Fabio Mendieta para rematar de derecha. Quiere ser campeón 15 de mayo y Poá. Rezan los jugadores también del 15 de mayo. Mendieta de derecha. Puede gritar campeón nuevamente 15 de mayo y Poá. Va Fabio. Fabio lentamente camina. Tiró. El arquero. El arquero. El arquero. Increíble lo de Fabio Mendieta, un gran jugador que tiene el 15, lo ataja, le quiso colocar, pero les pescó Helio Martínez y lo ataja penal, todo igual. Y no se puede creer lo que hizo Mendieta, remate muy débil para que Helio Martínez ataje con contundencia, desperdició una gran chance. Una pena realmente por Fabio Mendieta, que desaprovechó el gol que era el título del campeón. Y va Caicedo. El colombiano Mario Caicedo toma mucha distancia. Sexto penalero en Guaraní. Sí, el sexto penal para el equipo de Guaraní, un colombiano nuevamente, Caicedo, un zurdo, vamos a ver el sexto penal. Caicedo va, tiró, potente gol. Gol de Guaraní. Golazo, muy fuerte remate, cruzado, nada que hacer. Se fue bien el golero, pero la potencia del remate de Caicedo se va adentro y ahora obligado a convertir 15 de mayo. Caicedo fuerte, cruzado al palo izquierdo de Juan Acosta, imposible para el arquero y tiene que meter ahora al conjunto 15 de mayo. Remate bien colocado del colombiano Caicedo. Diógenes pone de vuelta arriba al conjunto de Guaraní. Va Emanuel Barrios, el que le dio el título aquella vez al 15 de mayo, no toma distancia. Va Emanuel, tiró, gol
Gol del 15. Gol del 15, Manuel Barrios, bien ejecutado también el penal, nada que hacer para Helio y va al séptimo penal, veremos esta serie. El señor aseguró nomás al palo izquierdo también de Helio Martínez y sigue vivo todavía Ipoa. Remate bien colocado del Manu Barrios al caño izquierdo de la portería del arquero de Guaraní. Gol del Manu Barrios. Sexto penalero para Guaraní. Atención. ¿Quién tira, Higinio? No pude ver la camiseta. Vamos a ver. Aprieto, tiró. Gol. Gol de Guaraní. Y apuesta por la violencia ahora conjunto de Guaraní. Imposible para Juan Acosta. Y nuevamente tiene que meter Ipoa. Fuerte remate de Prieto al techo del arco, nada que hacer y nuevamente ha obligado el 15 de mayo a convertir. Remate fuerte con violencia de Diógenes, nada que hacer para el portero del 15 de mayo Ipoa. Va el 2. Tiene que marcar Medina. Medina derecha para rematar el número 2. Anderson Medina. Va Anderson. Anderson Medina, señoras y señores. Va Medina. Toma mucha distancia. Amagó, tiró. Golazo. Gol del 15. Gol del 15, bien ejecutado también Medina. En el ángulo, nada que hacer para Martínez. Y sigue todo igual. Medina pone la igualdad al palo izquierdo de Martínez, al techo del arquero. Igualdad en este penales. Bien ejecutado el penal Diógenes por el recién jugado de vuelta Medina, que estaba fuera del plantel de 15 de mayo Ipoa. ¿Qué va, Higinio? Vamos a estar viendo, no se puede ver la camiseta, increíble, no se puede distinguir la camiseta. Vamos a estar viendo el jugador, el octavo penal para Guaraní. Penal de vuelta para el equipo del Guaraní. No podemos ver la numeración. Muy lejos estamos. Atención, ya autoriza el árbitro del cotejo. De derecha, tiró. Colocado, gol. Gol de Guaraní. Bien ejecutado nuevamente. Nada que hacer, quedó parado totalmente. Les colocó al portero Acosta. Se quedó parado el arquero Acosta en el medio. No se jugó a ningún lado. Tenía que jugarse en uno de los palos. Y se pone en ventaja otra vez Guaraní. Gilberto Centurión, el que le marcó el gol. Ahora, ¿quién va? Remate bien colocado Diógenes, el jugador de Guaraní. Se quedó parado mirando la trayectoria del balón. El portero Acosta de 15 de mayo Ipoa. Va Del Valle. Del Valle con casaca 7 en el equipo del 15 de mayo Ipoa. No toma distancia. Tiene que marcar. Va Del Valle de derecha. Va Del Valle, tiró. Gol. Gol del 15. Gol del 15, remate fuerte. Se fue bien Helio Martínez, pero la potencia del remate se mete adentro. Todo igual. Suspenso en la tanda de penales, por ahora casi la toca el Helio Martínez, sigue igualado las cosas. Noveno penalero ya para Guaraní. Sí, exactamente, noveno penal. ¿Quién va? Increíble, no podemos distinguir la camiseta, estamos muy lejos, no se ve la número. Traversi entonces para rematar. Noveno penalero para Guaraní. Travierso de derecha para rematar. Autoriza el árbitro del cotejo. Va Travierso, atención. Traversi tiró. Afuera. Y la gran chance va a tener de vuelta 15 de mayo Ipoa. Increíble lo de Traversi, tira muy mal el remate, casi 2 metros afuera. Y la gran chance aquí del 15 de mayo ser campeón. Remate afuera de Traversi. Y nuevamente, Ipoa le toca este penal. Si mete, es campeón. Nueva oportunidad que tiene el conjunto franco-isleño Ipoa para gritar campeón en esta ejecución. Y va el arquero Juan Acosta para darle el título para 15 de mayo. Va Juan Acosta. Acosta tiró. Gol, campeón 15 de mayo. Gol del 15 de
de mayo, Upoa campeón departamental. Le acaba de ganar al equipo de Guaraní, Ginio. Increíble, el portero Acosta le coloca totalmente a Helio el 11º penal. Sí, exactamente. Y gran triunfo del equipo del 15 de mayo a través de la tanda de penales. Campeón. Bueno, con esto ya cerramos con Panamericana. Hasta la próxima. Nosotros seguimos a través de la página de Todo Deportes. Ganó 8-7 el conjunto del 15 de mayo. Hasta a mí me engañó Juan Acosta. Pensé que iba a rematar violento, pero la colocó al palo derecho de Martínez. Y con esto termina 8-7 de la tanda de penales. Y es campeón el 15 de mayo de Franco Isla. Bueno, campeón, con esto nosotros también estamos hablando de nuestro trabajo. Así mismo estamos cerrando nuestro trabajo. Felicitación a la gente del 15 de mayo. Por fin un campeón de la Liga Calapegüeña de Fútbol en este campeonato Precopa Paraguay, Copa hoy día, Copa de Campeones. 15 de mayo de Franco Isla, el flamante campeón de la 9ª región. Hasta la próxima, Carrera. Hasta la próxima, compañeros. Hasta la próxima, Miguel. Hasta la próxima, compañeros. Cerramos la cobertura desde el municipal campeón 15 de mayo, Upoa. Salud, campeón.